Un saludo cordial a todos, mi nombre es Mario Hidalgo Crespo, estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en séptimo semestre de la carrera de Derecho. Para el día de hoy les traemos el tema y les hablaremos acerca de la etapa de juicio. Esta audiencia es la última etapa después de pasar por la audiencia de formulación de cargos, instrucción fiscal y la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Finalmente tenemos la audiencia de juicio, la misma que explicaremos el día de hoy de forma detallada. Hay que comenzar hablando acerca de los principios implicados en la mencionada audiencia. Por supuesto tenemos los que son la oralidad, la publicidad, la inmediación. Tenemos el principio de contradicción, es importante en la actuación probatoria. Asimismo, en el desarrollo de la audiencia, observaremos los principios de continuidad, juzgamiento, concentración de los actos de juicio, identidad física de él o la juzgadora, por supuesto, la presencia obligatoria de las partes de la persona procesada y de la víctima, por supuesto, con sus respectivos abogados y fiscalía. Y también tenemos las salvedades del juzgamiento en ausencia, en la ausencia previstas en la misma Constitución de la República. Para dar paso a la misma, el juzgador se encargará de notificar a las partes, a los testigos, a los peritos, para su comparecencia a la mencionada audiencia, siendo responsabilidad neta de los sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma. Constatado ya la parte de la notificación por parte del juez, se dará o se declarará instalada la audiencia de juicio en el día y hora señalados específicamente, con la presencia de la fiscal, de la fiscalía, mejor dicho, de la o el defensor público o privado de la persona procesada, salvo en el caso previsto en el código, en este código, en este cuerpo legal, referente a las audiencias de manera telemática y los casos previstos en la Constitución. Una vez ya instalada lo que es la presente audiencia, se dará paso a los peritos que se encuentran, los peritos y testigos que se encuentran dentro de o comparecieron al mencionado día. Caso contrario, se dará paso a los que sí están. Los que no se encuentran, por supuesto, no se tomará en cuenta por su no comparecencia y seguirán con los otros actores o con los otros peritos, mejor dicho, que se encuentran en la sala. Terminado ya lo mencionado por los peritos y testigos, podrán dar su relevancia de por qué no se encuentran dentro de la audiencia y el tribunal tomará la decisión si sigue o no sigue en la audiencia. Puede fijar otro día y hora, otro día, fecha y hora para la comparecencia de las mismas, que debe ser hasta máximo 10 días en el caso de que sea óptimo para el juez y que crea que es necesario la presencia de estos peritos y testigos, y se cancelará la audiencia. Hay que decirlo también porque se ha mencionado algo respecto al tribunal, que en las anteriores etapas de este proceso ordinario no hay un tribunal, sino se encarga un solo juez de dar o no dar el autollamamiento a juicio por parte si considera o no considera que es culpable la persona procesada, por supuesto. En este caso se encuentra un tribunal en la última parte del proceso, en esta audiencia de juicio, donde un tribunal precedido por un presidente es el encargado son los tres encargados de llevar la audiencia. Hay que decirlo, el juez que estuvo dentro de este proceso antes no es parte de este tribunal, son otros encargados por parte de sorteo que llevarán a cabo el caso, porque si el mismo juez es parte del tribunal, él ya está convencido que es culpable. Por lo tanto, él ya no puede ser o no puede estar dentro de este proceso, porque si no estaríamos hablando de que no existiría una imparcialidad. Si este juez ya está parcialmente dentro del tribunal, existiría un vicio. Por lo tanto, este juez no es parte del tribunal y entran otras personas de este sorteo que son parte del tribunal. Como mencionaba, son precedidas por un presidente. Más adelante explicaremos cómo dan su fallo, cómo dan su sentencia
y cómo se explica. Mencionado esto, cabe recalcar, amigos, que viene los alegatos de apertura. En el día y hora señalados, la o el juzgador instalará la audiencia de juicio de manera oral, por supuesto. Una vez verificada la presencia de las partes procesales, se concederá la palabra tanto al fiscal, a la víctima o al defensor público privado de la persona procesada, para que presenten sus alegatos de apertura antes de proceder a la presentación y la práctica de pruebas. Para la práctica de pruebas tenemos ciertas reglas, como mencionaba antes. El presidente del tribunal procederá con la conformidad de las mismas. Por ejemplo, una de las reglas estipuladas dentro del Código Orgánico Integral Penal es: después del alegato de apertura, se ordena la práctica de las pruebas solicitadas por el fiscal, la víctima y la defensa pública o privada, en ese mismo orden, por supuesto. También tenemos que durante la audiencia las personas que actúan como peritos, testigos, deberán prestar bajo juramento de decir la verdad y ser interrogados personalmente a través de los sistemas telemáticos. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros que consten anteriormente en versiones, declaraciones u otros documentos que las contengan. Por supuesto, salvo en cabo de prueba anticipada, las declaraciones de los testigos que sujetará el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los sujetos procesales. Las versiones de informes del personal del sistema especializado integral de investigaciones en medicina legal, ciencias forenses, del personal completamente en materia de tránsito de los peritos y declaraciones previstas, se utilizarán en el interrogatorio y contrainterrogatorios en el fin de recordar sus actuaciones. Los peritos deberán exponer el contenido y las conclusiones de su informe y a continuación se autorizarán interrogarlos. Los interrogatorios serán realizados primero por la parte ofrecida, por la parte que ha ofrecido dar esa prueba, y luego por los restantes. Si en el juicio intervienen como acusadores la o él o dos o más personas, se concederá sucesivamente la palabra a todas y los acusadores o a todas las personas acusadas sin que les corresponda según vaya correspondiendo, por supuesto, según el orden que corresponda. El tribunal podrá formular también preguntas al testigo perito con el único fin de aclarar testimonios. Tendrá que ser pertinente el juez también a sus preguntas, si no podrá caerse la pregunta. Antes de declarar, las y los peritos, los testigos también, no podrán comunicarse entre sí, ni verse, ni oírse, ni informarse de lo que ocurre en la audiencia. Tendrán que estar separados para la presentación o para que no se pongan de acuerdo, no exista algún vicio, no exista situaciones en las que puede acarrear alguna nulidad, alguna injusticia dentro del proceso penal. Dentro de los procesos también es importante hablar de la prueba que no ha sido solicitada en los tiempos judiciales correspondientes. A esto lo podemos llamar prueba no solicitada oportunamente. Por esto hay dos reglas esenciales que el juez debe considerar y deberá tomar muy en cuenta para dar paso o no dar paso. La primera es que quien lo solicite justifique no conocer su existencia sino hasta el momento. Ahí podemos ver que no existe una malicia en el proceso o no es una estrategia mal jugada por parte de los defensores. La otra es que la prueba solicitada sea totalmente relevante para el proceso. Debe ser muy importante esto. Pasando ya a la etapa de alegatos, nos vamos netamente a centrar en lo que es en la etapa en la etapa de alegatos ahorita, pasado ya la etapa de prueba, mejor dicho. Ahora sí nos vamos a centrar en netamente lo que es la etapa de alegatos. Y como les estaba mencionando, se concluye la etapa o la fase probatoria. La o el presidente del tribunal concederá la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de las personas procesadas y una pena aplicable, de acuerdo con las siguientes disposiciones
que todas estas reglas se tienen que tomar en cuenta para que tengamos un buen proceso, porque esto es parte del procedimiento penal. La primera es que al lado el fiscal, la víctima o el defensor público o privado presentarán y expondrán en ese orden sus argumentos o alegatos. Hay derecho a la réplica, pero no se concluirá siempre en el defensor. La segunda tenemos que el presidente del tribunal delimitará en caso del tiempo de intervención argumentos de conclusión en atención del volumen de prueba vista en la audiencia pública y la complejidad del caso. Esto ya queda a juicio por parte del tribunal netamente. Una vez presentados los alegatos, el presidente declarará la terminación del debate y el tribunal deliberará para anunciar la decisión judicial sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad penal y así como la individualización de la misma pena, mis queridos. Pasado esto, ya el tribunal se dedicará a tomar una decisión de lo que ha pasado, a los han contado según los alegatos, la teoría del caso, las estrategias de los abogados, y ellos serán los encargados de presentar, primero de manera oral expresar sus decisiones y después elevarlos a una escritura. Esta escritura se va a llamar, o se llama mejor dicho, sentencia. Luego de haber pronunciado su decisión de manera oral, el tribunal reducirá el escrito a sentencia, la que deberá incluir una motivación completa y suficiente, tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal, con la determinación de la pena y la reparación integral de la víctima o de estimación de estos aspectos. El tribunal ordenará que se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se pueden interponer los recursos expresamente previstos en este código y la Constitución de la República. Hablemos también de la oportunidad para ejecutar la pena. La pena se cumplirá una vez esté ejecutoriada la sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el tiempo específico que se tiene para llevar cualquier recurso, voy a poner como ejemplos nada más de todos los recursos que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal y en la Constitución. Por ejemplo, en el recurso de apelación. Si la persona o el abogado defensor apela ante la decisión del tribunal, pasarán a una segunda instancia, porque esta audiencia es el final de la primera instancia del proceso ordinario del proceso penal. Entonces, pasa a segunda instancia, por lo tanto no puede cumplirse la pena, porque la sentencia no está ejecutoriada. El momento que se ejecutoría en el transcurso de 3 días que se tiene para apelar, hablando de tiempos judiciales, ahí se verán obligados a cumplir la pena establecida por el tribunal. Hay cuestiones importantes que se van dando dentro de las audiencias, por supuesto. Por ejemplo, es el caso de cuando hay situaciones de pruebas relevantes, porque esto también hay que decirlo, los elementos recabados desde la investigación fiscal hasta la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio se llaman elementos de convicción. Pero ya cuando entramos netamente y se reproducen las pruebas dentro de este juicio, de este juicio que es la parte final de la primera instancia, se llaman pruebas. Y aquí ya no vamos a hablar de un elemento de convicción, sino vamos a hablar netamente de pruebas escogidas por el fiscal y también por los defensores públicos o privados. Y como les mencionaba, puede haber una infracción inversa tal vez. Si esta es la causa, el tribunal, y aparecen datos obviamente relevantes que permitan presumir la participación de la persona procesada en otro delito, la o el presidente dispondrá que dichos datos se remitan al o al fiscal que esté en el caso para que se inicie la investigación correspondiente y así se delimiten a dar un mal fallo o una mala sentencia. Para dar la decisión final, el tribunal se encargará de hacer una votación entre los 3 jueces de la misma, donde para tomar una decisión deben haber dos decisiones iguales, bastarán para que sea una decisión correcta y acertada. Es decir, si un juez acepta que la persona es culpable,
y el otro juez también reitera que la persona es culpable, y el otro juez dice que no es culpable, la decisión netamente será por la votación que ganó, la mayoría. Entonces así se toman las decisiones dentro de este tribunal, donde ellos posteriormente emitirán la sentencia ya mencionada. Es importante que el control de que se cumplan todas las garantías, derechos y participaciones por parte de la persona procesada es el juez de garantías penales, que será el encargado de cubrir todo este aspecto. La persona que que sería o pasaría a ser ya un PPL. Muchísimas gracias, esto ha sido toda la intervención. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, compartan, y estaremos para sacar más videos y consejos de manera o de la legalidad acerca de los códigos y cuerpos legales del Ecuador. Un saludo y que tengan una buena semana. Gracias.